da alegría verlos. Ustedes saben que venimos en esta serie de Dios es la serie, normalmente las series de junio, julio son las series más largas del año, porque aprovechamos para tratar esos temas que no son por sí solos unos temas como tan innovadores o nuevos, pero que son absolutamente necesarios para que todos nosotros podamos recordar realmente qué es esto de sentirnos o ser seguidores de Jesús. Y por eso son temas tan importantes. Y si por alguna razón ustedes se perdieron alguno, o de pronto se han perdido todos hasta ahorita, en el canal de YouTube de Vida Bogotá están. Y hemos estado hablando, esta es la 7ª charla, y todas se han llamado Dios es. Y como yo digo acá siempre, la rayita es importante, porque la rayita es la que está, cada semana va definiendo de qué estamos hablando. Entonces esta semana, como decía Raque durante el tiempo de la música, vamos a hablar acerca de Dios es libertad, y de hecho le hemos puesto libertad garantizada. Casi siempre cualquiera de los adjetivos que le estamos poniendo acerca de quién es Dios, tienen que ver mucho, sí, mejor porque es que si no va a terminar por debajo de todos, gracias. Tienen que ver mucho con esa idea de que lo que Dios dice que Él es, no deja de ser porque nosotros no lo seamos. Y creo que eso es importante en entender en una serie que se llama Dios es. Dios no es tal cosa o Dios no es tal otra cosa porque yo hago o dejo de hacer. Dios es. Otra cosa es tú qué vas a hacer con eso que Dios es. Tú cómo vas a vivir con esa realidad de eso es verdad porque Dios es eso. Entonces, en términos de libertad garantizada, es importante que empecemos, porque libertad es un término demasiado grande y es un término que se usa. Hay términos de Dios es, de la serie, que son muy, por decirlo así, de iglesia, pero hay términos como libertad, pues que es un término pues, mundial, y además se utiliza en muchas áreas de la vida de la humanidad. Pero yo quiero comenzar recordando algo que yo empecé a seguir al Señor hace unos 30 años. Y yo me acuerdo que en esa época cantábamos una canción que decía algo así, no voy a cantar con el tonito y la melodía, porque es que yo quiero que ustedes mantengan alguna buena impresión de mí, ¿sí? Y no se acabe cuando yo intente cantar, que decía algo así como, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. De pronto los que llevan mucho tiempo siguiendo al Señor se acuerdan de esa canción. Libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y yo sí me acuerdo de esas cosas, de esos como pequeños como momentos que uno tiene de algo que pasó hace mucho tiempo y uno tiene como ciertos recuerdos que yo mismo me preguntaba, ¿libre de qué? Sí, o sea, ¿de qué me hizo libre Dios? Porque creo que lo que me venía a la mente era, pero pues es que yo no soy esclavo de nadie. De pronto esa es una canción, yo pensaba en ese momento, que se cantaba, no sé, en el momento en que eso estuvo escrito en la Biblia, en que efectivamente los que escribieron eso, los que estaban leyendo eso, eran esclavos o estaban, digamos, bajo el dominio del Imperio Romano. Pero yo decía, ¿libre? ¿Libre de qué? Yo también, lo que uno oye acerca del término libertad, y no sé si ustedes lo recuerdan o algunos lo pueden estar pasando o lo pasaron hace muy poquito, sobre todo digamos en nuestro país que la mayoría de edades a los 18 años uno piensa, cuando tenga 18, ahí sí yo voy a ser libre, por fin voy a ser libre. Y no es sino que uno llegue y vaya pasando los años y se dé cuenta que esa libertad que uno pensaba, porque creo que la libertad que uno tiende a pensar es como esa libertad en donde yo puedo hacer lo que quiera, esa libertad ni siquiera es la libertad que es libertad en serio y no pasa con los años. De hecho, en términos generales, cuando los años van pasando, uno lo que va encontrando es que no, que esa idea de libertad cada vez es menos de aquello que uno pensaba que era libertad, que es yo puedo hacer lo que a mí me plazca hacer.
sino al revés, cada vez uno va adquiriendo ciertas responsabilidades hasta que uno llega al punto en donde se empieza a dar cuenta que uno se siente bastante medio esclavo de lo que uno tiene que hacer en el día a día. Yo me tomé el mini trabajo de buscar alguna definición de libertad. Ustedes saben que ahora con internet uno pone qué es algo y le salen 10.854 mil millones de opciones. Entonces yo simplemente tomé como alguna casi de diccionario y yo puse qué es libertad. No sé, de pronto voy a girar un poquito acá. Yo creo que los que están a este lado no ven tan claro. Ahí de pronto puede ser más. Y simplemente dice una definición muy amplia de la idea de libertad. Primero utiliza dos palabras, una es facultad y la otra es derecho. Dice, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y uno dice, bueno, pues sí, esa es una definición de libertad. Pero uno al mismo tiempo dice, bueno, pues de pronto con la palabra responsable se equilibra un poquito la idea de que yo puedo elegir la forma de actuar dentro de una sociedad, pero si no actúo de cierta manera, las cosas me pueden ir mal. ¿Sí? Yo puedo decidir que voy a actuar de cierta manera y si decido actuar de cierta manera, de pronto estoy rompiendo alguna ley y aquello por lo que supuestamente estaba luchando de ser libre, pues termina siendo todo lo contrario de ser libre. También empecé a mirar que hay varias libertades, si se puede decir así, hay varios ámbitos en donde la libertad funciona. Y puse acá algunos como muy claros, puede ser que hayan muchísimos más. Uno es el civil o legal, lo puse de esa manera, ¿sí? Y el civil o legal tiene que ver mucho con la idea de las leyes y de que si tú rompes una ley, pierdes tu libertad, ¿sí? Y las personas que están en la cárcel perdieron la libertad, pero eso no quiere decir que los que no están en la cárcel pueden hacer lo que quieran. Sí me estoy haciendo entender un poco con la idea de que la libertad a veces es un concepto que puede ir cambiando de acuerdo a donde uno esté, de acuerdo a la edad que uno tiene, de acuerdo a lo que uno recuerda, de acuerdo a lo que uno quisiera que fuera. ¿Sí? Yo busqué otra definición y al final decía, esa no la tengo, pero simplemente era lo mismo, pero al final decía, y tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y con eso, porque yo vivo en un 7º piso y en el 9º piso de mi edificio es donde están los salones sociales, ¿sí? Entonces, cuando hay rumbas allá y sobre todo no invitan, ustedes saben, en los edificios, yo creo que eso no es en los edificios modernos, desde hace mucho tiempo, especialmente el sonido ni siquiera tiene que viajar por el aire, viaja por la estructura y uno lo siente, y en los apartamentos uno siente como un sonido envolvente sin demasiada tecnología. Si uno se pusiera de alguna manera, y si yo no quiero oír esa canción, y si yo no quiero ese tipo de música, y si yo no quiero que sea después de las 11 o antes, digamos, yo soy poco musical, yo les he dicho eso muchas veces, entonces por mí que no hubiera música, ¿sí? ¿Por qué no hacen una fiesta sin música? ¿Qué tipo de fiestas son esas? Pero el caso es que hay una libertad que es civil y legal. Yo creo que también podemos hablar de otro tipo de libertad que sería la que yo definiría algo así como moral. La moral es decir, hay cosas que son legales, pero no necesariamente son morales. Excepto, como dije una vez, la familia de Lorena Morales, ellos sí son morales siempre. Pero en el sentido en que depende de donde tú elijas, dónde está la definición de moralidad para tu vida, pues hay cosas que aunque son legales, no necesariamente son morales. Por ejemplo. Entonces, digamos, un tema del que hemos hablado últimamente en el país y ahorita en Estados Unidos también sucedió algo que es chistoso porque uno siente que ellos son los que van adelante y supuestamente dieron un paso, como algunos lo ven como para atrás, otros depende desde su punto de vista, lo ven como, uy, eso sí realmente es un paso para adelante. Todo lo que tiene que ver con el aborto, ¿sí? El aborto es legal bajo ciertas condiciones y hasta cierto momento, eso dice la ley. Pero ustedes se dan cuenta que acá en Colombia tenemos una ley y lo que pasó ahorita en Estados Unidos es que hay otra ley,
¿sí? Yo no estoy hablando si esa es mejor o peor, eso cada uno lo mirará. Desde donde yo defino mi moralidad, el aborto puede ser legal, pero no moral, para mí. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, hay algo, hay un elemento que hace que tú definas qué es lo moral. Y dentro de esa definición de qué es lo moral, tú también defines la libertad. ¿Sí? ¿Qué es para ti moral? Y podemos empezar a mirar una cantidad de cosas que podríamos estar acá discutiendo. Yo creo que muchas tienen que ver en torno al área como de la sexualidad, ¿sí? El aborto entra ahí, obviamente todo lo de la ideología de género también entra ahí, todo lo de las relaciones prematrimoniales también entra ahí. Yo creo que el asunto de la sexualidad es uno de esos asuntos en donde ¿es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es moral? Pues depende desde donde tú elijas tu punto de referencia acerca de la moralidad. Algunos dirían, no es posible, la moralidad tiene que ser una, es un principio, los principios no tienen posibilidad de más o menos, es como cuando uno habla de robar, si yo me robo 100 pesos o me robo 100 millones, igual robé, no importa el valor, es absolutamente un principio, no tiene como partes. Obviamente, ahí entra la ley y si tú te robas 100 pesos, seguramente la multa o la condena va a ser absolutamente diferente a la que si te robaste una cantidad mayor. Pero todo esto es para darnos cuenta que la libertad tiene varios puntos donde lo podemos ver. Y ahí, y por eso, exactamente por esa realidad, es que es tan importante que tú y yo elijamos cuál es el punto de referencia desde donde vemos la libertad, por ejemplo. Y por qué Dios es libertad. Independientemente de que tú hagas o dejes de hacer, Dios es, Dios ofrece. Pero ¿qué es lo que ofrece? Entonces, vamos a, principalmente vamos a tratarlo sobre unos pasajes que están en el libro de Romanos, pero quiero empezar con uno de los pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, que de hecho es donde más se nombra la palabra, el término libertad, de qué es lo que espiritualmente hablando, qué es lo que podemos empezar a entender por la libertad que Dios nos da. ¿Cuál es esa libertad? Y lo acabo de recordar en este momento, yo creo que lo he contado varias veces, para mí había un asunto con este tema cuando yo me estaba acercando a Dios. Uno de mis problemas con Dios realmente era que para mí Dios era un cartel gigantesco que decía no. ¿Sí? Para mí eso era Dios. Todo lo que supuestamente yo quería, Dios me lo iba a responder que no. Claro, en la medida en que empiezo a caminar realmente y a ser un seguidor de Jesús, me doy cuenta que es todo lo contrario. Y que obviamente sí hay nos, pero tienen una razón muy válida. Lo primero es Gálatas 5:1, este es el apóstol Pablo, y acuérdense que cuando uno lee el Nuevo Testamento, nunca debe dejar de leerlo bajo el contexto de que los que escribieron y los que vivían en el momento en que el Nuevo Testamento se escribe, estaban bajo el dominio de un imperio. No es bajo un gobierno como el de nosotros, que uno a veces dice, nos quieren controlar en todo, de pronto nos quieren, pero no, ahí sí los controlaban todo, absolutamente todo, y bajo esa realidad, y lo que hemos hablado, por ejemplo, en la serie anterior que estábamos hablando de Dios y habla de política, se escribe esto, en el sentido en que lo que Jesús viene a decir es, lo que yo les estoy hablando es un reino que no es de este mundo, y ustedes son ciudadanos de ese reino, y por ende la forma en la que nos comportamos en ese reino tiene sus propias características y sus propias formas. Y dentro de ese contexto se puede leer todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Entonces dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Uno hasta ahí dice, pues obvio, sí, pues.
Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y uno puede estar pensando, o sea, estos sí eran esclavos de esos esclavos, y no, resulta que no. De hecho, no está hablando de esa libertad en términos de lo que tú puedes o no puedes hacer. Va mucho más allá. Es una libertad que lo que vamos a ir entendiendo es que va por encima aún de lo que tú puedes hacer o dejar de hacer. Porque la pregunta es, ¿libres de qué? Estábamos siendo sometidos a la esclavitud, ellos estaban sometidos, nosotros vivimos en un país, pues, yo sé, depende de donde uno viva en este país, puede experimentar esa idea de libertad de una manera diferente. Pero ¿qué, al final del hecho, qué es lo que nosotros debemos entender acá? Cuando en nosotros en la Biblia encontramos la idea de libertad, siempre está rodeada de un sinónimo, de un antónimo que siempre está presente ahí. Es libertad con esclavitud. O sea, esa idea de esclavitud es una que también nosotros debemos entender porque esa tiene aún más sentido. La esclavitud es aquel que no tiene derecho de decidir en ningún área de su vida. Eso es esclavitud. Y lo que la Biblia está diciendo es que tú y yo, no porque seamos esclavos de los que compran y venden, no de ese tipo de esclavitud, pero tú y yo, por definición, vivimos en un estado de esclavitud, a menos de que podamos cambiar esa realidad. Entonces, el Imperio Romano entonces no era. De hecho, una de las enseñanzas más importantes que yo veo en ese contexto, hablando de cómo los seguidores de Jesús debemos pensar, y si de pronto tú no te identificas con ser un seguidor de Jesús, te digo, esta es una forma en la que los seguidores de Jesús nos podemos realmente identificar con nuestra realidad terrenal. Está en algo que Jesús dijo en el contexto de la real esclavitud que podía vivir el pueblo hebreo en la época de Jesús bajo el Imperio Romano. Porque a mí siempre me ha encantado esto. Decía esto, si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes pensarán, ¿eso qué tiene que ver con libertad? Es todo lo contrario, lo que Jesús le está diciendo a las personas ahí es, aguanten, no hay nada más que hacer. Pero miren este concepto tan interesante que está hablando de la verdadera libertad y de lo que en nuestra vida tú y yo podemos llevar adelante. Durante el Imperio Romano, si un soldado romano te pedía que le llevaras algo por 1 kilómetro o 1 milla, según la versión que tú estás leyendo, originalmente era un estadio, era el tipo de medida. Si un soldado romano te decía que llevaras algo, tú tenías que llevarlo. Es decir, no tenías la opción de decir que no. La ley te obligaba a llevarlo por esa distancia. Pero si tú te considerabas libre, podías tomar la decisión de llevarlo 2 kilómetros. Ejercías tu libertad, porque decir no era permitido. Llevarlo menos no era permitido. Lo que se te obligaba era 1 kilómetro. Llevarlo 2 era ejercer tu libertad. Y eso suena tan revolucionario en esa época como puede sonar revolucionario hoy para cada uno de nosotros. Actuar por encima de la ley es lo que nos hace ser habitantes de un reino que está definido por la gracia. ¿Sí? Ustedes saben que básicamente esa es una de las grandes diferencias de ser seguidores de Jesús. La ley dice, como la mujer que fue encontrada en adulterio, yo creo que todos ustedes más o menos saben la historia, la ley dice apedréenla, la gracia dice te perdono. Ahí nosotros vivimos, ahí en donde nosotros podemos ejercer nuestra libertad. Pero para poder ejercer esa libertad, tenía que suceder algo histórico que realmente nos diera la capacidad para poderlo hacer. Miren lo que empieza a decir ahora Pablo, que es
como el pasaje que quiero tratar, como que condensa la información que creo que es muy importante que nosotros entendamos acerca de Dios es libertad. Dice en la primera parte del versículo 16 del capítulo 6, yo siempre repito esto, por si acaso tú no estás muy cercano a la Biblia. Esta carta se llama Romanos y se llama Romanos porque Pablo el apóstol le escribió una carta a los que vivían en Roma, por eso la carta se llama Romanos. Y 6:16 no es porque Pablo escribía 6 versículo 16, no. Alguien en el año 300, gracias a Dios lo hizo, dividió la Biblia en capítulos y versículos para que hoy yo pueda decir Romanos 6:16 y ustedes puedan en cualquier aplicación o en una Biblia de papel encontrarlo rápidamente, porque si no, no podríamos. Entonces, los versículos y los capítulos no son bíblicos en ese sentido, pero son una herramienta clara que nos sirve a nosotros. Entonces, Pablo escribe, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y acá nos pone en un momento que yo sé que no nos llama tanto la atención, porque básicamente lo que está exponiendo aquí Pablo es, tú y yo somos esclavos. Lo que tú puedes decidir es de quién. Pero no podemos decidir no ser esclavos, porque somos esclavos de aquel a lo que obedecemos. Aquel a quien obedecemos, de pronto si tú sientes, no, yo nunca me voy a dejar de eso, yo soy mi propio, pues eres esclavo tuyo. ¿Sí? Siempre. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, tú eres esclavo en la medida en que obedeces. Eso es ser esclavo. Pero, y nosotros acá lo podemos poner, y a veces por eso es que esa idea de un reino en la tierra, que en Colombia es el sistema de gobierno es democracia, y ahorita votamos y vamos a tener un nuevo presidente en unos días, y en otros países no hay democracia, es otro sistema político, esa está en cierto nivel de nuestra vida, y obviamente nos movemos ahí, pero como seguidores de Jesús está el nivel real de que Jesús vino a inaugurar un reino que no es de esta tierra, que se mueve de una manera diferente. Pero tú y yo vivimos acá, pero estamos obedeciendo las leyes de ese reino que no es de acá. Y eso es lo que hace interesante. Ahora él sigue diciendo, la parte B del versículo 16 dice, claro que lo son. Y Pablo acá lo define, somos esclavos, podemos ser esclavos de dos amos. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. A mí me parece interesante que no diga de la obediencia del pecado y de la obediencia a la justicia. O sea, en uno lo que nos da a entender es que obedecer al pecado está mucho más en términos de lo que tú y yo somos, de nuestra naturaleza. Es lo fácil. ¿Sí? Yo les he contado que a mí me encanta leer, porque realmente es un problema para mi vida aquello de la formación de hábitos. Y en los autores hay un libro que me encanta que se llama Hábitos Atómicos. Él dice, ¿por qué es tan fácil seguir un hábito malo que seguir un hábito bueno? Piensen en los propios hábitos de su vida que quisieran acabar. ¿Por qué es tan difícil? En cambio, ¿por qué es tan fácil seguirlo? Hay algo en nosotros que nos lleva a que seguir el pecado no requiere tanto esfuerzo, pero en cambio, obedecer a la justicia sí requiere esfuerzo. Y de pronto algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué es esa justicia? Yo lo voy a seguir exponiendo de esa manera. Es decir, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia. Pero no hay posibilidad de no ser esclavos. Pero ¿y entonces por qué estamos en una charla que dice que Dios es libertad si no hay posibilidad de ser esclavos? Pues porque el primer concepto bíblico que nosotros podemos ver en términos de libertad es que sin Jesús no somos libres de escoger obedecer a Dios. Y esto es importantísimo de entender. Sin Jesús no es posible elegir
Y ahí es donde yo diría que además de meter los otros términos acerca de libertad, de que es un derecho y todas estas cosas, yo diría que libertad al final es una elección. Tú eliges ser libre y y a través de esa libertad eliges obedecer a Jesús. Pero al mismo tiempo no es posible sin Jesús. Y yo sé que esto necesita más explicación y para allá vamos. Ahora, en el 6:20, unos versículos más adelante, Pablo sigue diciendo, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando el pecado es nuestro amo, no podemos elegir la justicia. Y eso, pues por lo menos para mí, por un lado es duro, pero por el otro lado me ayuda a entender efectivamente por qué vivimos como vivimos. Y en el 6:21 sigue diciendo, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Recuerden que en este contexto, en la Biblia, muerte es separación, pues porque todos vamos a morir. ¿Sí? O sea, todos vamos a morir. Entonces acá lo que se está hablando de muerte, está hablando es en términos de separación, y una separación eterna. ¿Y por qué sé que es eterna? Más adelantico vamos a llegar a ese lado. Y en el 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pero ahora que han sido liberados del pecado, ahora ustedes sí pueden elegir ponerse al servicio de Dios. Y ponerse al servicio de Dios es donde cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Yo sé que el término santidad además es un término lejano para nosotros, pero en resumen, algo que podemos decir, una de las características o una de las dimensiones por las que tú y yo podemos entender la santidad es esa idea de ser que nos hemos dedicado a Dios. Hasta ahí lo podemos dejar. Santidad es un término gigantesco y profundo, pero hasta ahí lo podemos dejar. ¿Qué estoy diciendo hasta ahora? Entonces, primero, la libertad es una elección. En la definición, al principio decía que era un derecho. La libertad es una elección. ¿Y por qué lo estoy poniendo en esos términos? Porque no estoy hablando necesariamente de la libertad en términos civiles o legales, de lo que significa estar acá en Colombia y ejercer mi libertad. Segundo, también puse que en términos de libertad hay asuntos que efectivamente son legales, por lo tanto eres libre de hacerlos, pero no necesariamente son morales. Y por eso debes elegir cuál es tu punto de referencia, de dónde estás tomando la moralidad en tu vida. Es decir, ¿quién define en tu vida qué está bien y qué está mal? Porque eso no se lo podemos dejar a la ley. La ley lo que hace es regular las interacciones entre la sociedad en donde hay leyes. Pero la ley no define qué es libertad. La ley sí define que te pueden quitar la libertad mandándote a una cárcel. Pero aún ustedes saben que hay personas que pueden estar en la cárcel no porque hicieron algo malo, de hecho porque hicieron algo bueno. Y en el sistema en donde estaban, decidieron ir en contra de ese sistema, y por ir en contra de ese sistema haciendo algo bueno, terminaron en la cárcel y su libertad legal o su libertad civil les fue quitada. Entonces, estamos en el punto en que la libertad es una elección, pero creo que es importante que sigamos al punto central de por qué podemos decir que Dios es libertad. En el nivel más profundo de la libertad que Dios nos ofrece a ti y a mí, tenemos que ir a dos verdades que Jesús dijo. Y aquí es en donde, al fin y al cabo, es donde tú, yo ya lo hice, y espero y de alguna manera pienso que la mayoría de los que están aquí también, pero no necesariamente todos, y ese al fin y al cabo termina siendo un llamado
de lo que Dios está diciendo es, si tú estás de acuerdo con estas dos afirmaciones que Jesús dijo, y son centrales, porque eso define si tú estás listo, si tú estás lista para recibir realmente la libertad que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Recuerden que al fin y al cabo la libertad tiene que ver con que podamos elegir seguir a Jesús, que podamos elegir el camino que Jesús nos propone. Lo que está exponiendo Pablo, lo que se expone en el Nuevo Testamento, lo que se expone en la Biblia, es que sin Jesús no es posible que tú y yo podamos elegir a Dios. Ustedes saben que yo una vez hice un estudio muy pequeñito, acerca de los ángeles. No Los Ángeles de Estados Unidos, ¿no? Sí, Los Ángeles. Y ustedes saben que, o de pronto no saben, yo digo así, pero no necesariamente tenían que saber. Al principio lo que podemos encontrar en la Biblia es que todos esos seres celestiales creados por Dios, todos estaban en la categoría de ángeles, pero unos decidieron rebelarse a Dios. Y esos que se rebelaron a Dios, nosotros ahora los conocemos en la Biblia más adelante como demonios. ¿Sí? O sea, los ángeles y los demonios son los mismos seres. Unos decidieron rebelarse con Dios y otros no lo hicieron. Pero algo increíble que encuentro en el estudio, y de pronto no lo he hecho más a profundidad, pero eso quedó marcado dentro de lo que yo encontré, es que una diferencia gigantesca entre los ángeles y los demonios, además de esto, es que a diferencia de nosotros, ellos pierden el libre albedrío, o sea, la posibilidad de rebelarse a Dios, unos. O sea, los ángeles no pueden rebelarse a Dios ahora, no pueden, no tienen la capacidad de rebelarse a Dios. En cambio, los demonios perdieron la capacidad de obedecer a Dios. Y de alguna manera nos sirve como un ejemplo a nosotros, que sin la libertad que Jesús ofrece, nosotros no podemos elegir caminar el camino que Jesús nos pone por delante. Podemos hacerlo con esfuerzos, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho, hacer las cosas bien por un propio esfuerzo, para darnos cuenta que no es posible a menos de que sea a través de Jesús. Y eso son las dos afirmaciones que Jesús hace. La primera, creo que de las más conocidas, es Juan 14:6, en donde Jesús le hiciera una pregunta y él contesta: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo pone en el contexto de que nadie llega al Padre sino a través de mí. O sea, Jesús se pone a sí mismo como el único camino. Pero ahí se nos crea un problema realmente. Y el problema es que también hemos leído de parte de Pablo que sin Jesús no es posible ese camino. Por eso Él muere en la cruz por cada uno de nosotros, para posibilitar que tú y yo podamos caminar ese camino. Pero miren acá cómo se unen estos elementos importantísimos. Por un lado, ahora me perdí, ya. Por un lado, dice, Jesús es el camino, por ende, literal por donde caminamos. Por eso se introduce la idea de seguidores. Él es la verdad, por eso al ser seguidores creemos en la verdad. Acá se están, o sea, por eso la afirmación de Jesús son tan importantes. Es como, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús es el camino? 2, ¿tú crees que Jesús es la verdad? Porque eso es lo que define ser seguidor. El camino porque seguimos el camino, caminamos por el camino, seguimos, literalmente de caminar. Verdad porque creemos y por eso nos convertimos en seguidores. Y hacer el camino también, aún gráficamente, nos muestra que tú y yo podemos estar en otro camino, pero que Él nos provee la libertad para poder elegir su camino.
La siguiente afirmación, Juan 8:32, también muy famosa. De hecho, yo he hecho ministerio en las cárceles y esto está casi en todas las cárceles. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio la definición de libertad decía que la libertad es un derecho? Después yo les dije que libertad es una elección, pero el mensaje bíblico es que la libertad es una persona y es Jesús. Por eso Dios es libertad garantizada, porque Jesús hizo todo lo suficiente y lo necesario para que cada uno de nosotros podamos ser verdaderamente libres y podamos ser verdaderamente libres para poder elegir seguir a Jesús. La libertad la encontramos en la medida en que decidimos elegir a Jesús como nuestro camino. Esa es la libertad. De poder tomar la decisión de seguir a Jesús para obedecer a la justicia. De pronto, un problema que hemos tenido a través de la historia, yo creo, es que poner la palabra libertad al lado de la palabra obediencia como que no cuaja mucho, porque de hecho podríamos llegar a pensar que la obediencia es todo lo contrario a la libertad. Pero, ya que la libertad no es solamente una elección, ya que por encima de todo la libertad es una persona, ya que Jesús es esa libertad, es esa verdad y es esa verdad que nos liberta, ahora sí podemos entender cómo Pablo termina su argumento de Romanos 6, y con esto termino. 6:23 dice, y fue de los primeros versículos que me aprendí, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que hizo Jesús en la cruz fue comprar tu libertad. Porque ahora Él se hizo culpable para que tú y yo seamos declarados inocentes y volvemos al concepto legal de libertad. Tú y yo somos declarados inocentes, no por lo que hicimos, no por lo que hacemos, sino porque Jesús lo logró para nosotros. Dios es libertad, porque Jesús compró nuestra libertad, sin que lo que tú y yo hagamos dependa. ¿Qué nos queda a nosotros? Y al fin y al cabo termina siendo nuestro llamado de cada día. Uno, si nunca lo has hecho, decirle a Dios, oye, yo creo que yo elegí un camino diferente. Ahora entiendo que ese camino era seguir, como está ahí en la Biblia, el camino del pecado. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que tú ahora vengas a ser mi libertador. Si nunca lo has hecho. Si ya lo hiciste, te consideras un seguidor de Jesús, queda la decisión, gracias a lo que Jesús hizo, de poder elegir día a día, caminar el camino que Jesús nos propone como una elección de libertad. Porque tú y yo ahora podemos ser libres para elegir ese camino. Por eso se vuelve tan importante que tú sepas qué es lo que Jesús dice. Porque al fin y al cabo ser seguidor de Jesús es seguir lo que Jesús dice. Ser seguidor de Jesús no solamente es una confesión mental, es una confesión práctica. De lo que Él dice, yo lo sigo. De lo que Él dice, yo lo considero verdad. Esa es la libertad que Jesús compró para nosotros. Yo les voy a pedir que terminemos orando. Que de pronto tú te hagas una pregunta en tu cabeza de si has ejercido realmente esa libertad que Jesús compró para ti
O si de pronto no has tomado una decisión en tu vida de confesar a Jesús como aquel que te liberta. Entonces, ¿qué tal si unos 30, 40 segundos habla tú con Dios y yo termino simplemente orando por todos nosotros? Señor, la libertad es un concepto tan grandotote y que hemos usado de tantas maneras en todos los aspectos, en todas las áreas en donde como humanidad tenemos, pero al mismo tiempo por esa realidad se ha tergiversado tanto la idea de libertad que la hemos llevado a unos extremos en donde no tiene nada que ver con la real idea de libertad, menos con el hecho de que tú eres nuestro libertador. Tú pagaste por cada uno de nosotros allí en la cruz la deuda de pecado que teníamos. Somos ahora por ti, no por nosotros, declarados inocentes, declarados no culpables, declarados justos también, declarados redimidos por la muerte de Cristo en la cruz. Señor, ahora te pido que si alguna persona no ha tomado una decisión de confesarte a ti como Señor, como Salvador, como Libertador, lo pueda hacer y que tú lo escuches, tú la escuches. Señor, también te pido por aquellos que ya lo hemos hecho. Ese primer pasaje que leíamos decía que tú lo lograste, pero ahora nuestra parte es no volvernos a someter a la esclavitud. Señor, que nuestras acciones del día a día, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones del día a día sigan el camino de libertad que tú compraste para nosotros, que tú nos muestras a través de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogida fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. La sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del
Gracias por apoyar el Multicamp. Con tus aportes y oraciones, este grupo de jóvenes disfrutó de hacer nuevas amistades y compartir juntos el mensaje de Jesús en un ambiente lleno de energía y diversión. En Vida Bogotá, dar es transformar corazones. Dar es invertir en vidas. Dar es hacer que muchos encuentren propósito en el amor de Dios. Dar es impactar a nuestro país. Gracias. Con tu generosidad eres parte del plan de Dios de una iglesia para todos. Si quieres saber más de Vida Bogotá, encontrar un grupo, unirte a un equipo de servicio o dar un siguiente paso para el crecimiento de tu fe, puedes contactarnos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o al terminar nuestra reunión presencial. Estaremos felices de hablar contigo y servirte.